sus primeros aprendizajes respecto al mundo entonces son ruidos desconocidos, externos. Los ruidos cuando estaban en el vientre eran nuestros ruidos, o sea, ¿no? Es como si nos preguntáramos un sonido, por ejemplo, alguien escucha el ruido de la ciudad, que la ciudad tiene ruido, ¿cierto? Uno lo percibe cuando se queda despierto toda la noche. No, cuando uno, por ejemplo, antes de que la gente se empiece a levantar para ir a las cosas, que eso es como hora 4:30, 5, empieza a aumentar el sonido. Entonces, en este minuto nosotros estamos escuchando eso, pero no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando porque está habituado, ¿cierto? Entonces los sonidos, por ejemplo, y todas esas cosas, mientras estaba en el vientre materno, no significaban aspectos nuevos, elementos desconocidos, y las emociones de los mamíferos son que frente a los elementos que son desconocidos, a la expectativa de tener hambre, no saber qué hacer. Después llora que, guagua que no llora no mama, pero ahí nos metemos con Pavlov y con Skinner. Desde esta perspectiva, vamos a decir entonces que el nacimiento es la más grande pérdida y el más grande eh, desafío que tienen que superar los seres humanos. Y de ahí se desprenden varios conceptos que son importantes en psicología, ¿no? Todo esto lo vamos a ocupar cuando hablemos de la psicología cuando hablemos de psicoterapia para los psicópatas, ¿no? Que es entrar a picar, conocer ese mundo y entrar a ese mundo, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, él es el quiebre más grande que tenemos en la vida. Lo que pasa es que entonces esto empieza a tener unas experiencias que son agradables. No es solo lo desagradable, sino que también es lo agradable, ¿cierto? Lo primero que aprende entonces, de manera muy precaria, pero bien, bien aprendida en forma de reflejos tal vez, ¿ah? Pero la guagua va a saber diferenciar de que a veces está eso satisfactorio, eso rico, esa sensación, y a veces no. Al principio le va a costar adaptarse, pero finalmente, si hubo un momento en la vida donde alguien fue cariñoso cuando tú estabas perdido en la vida, cuando uno recién nace, no sabes para dónde va, no sabes qué hacer, nada, pero sí una sensación desagradable, ego distónica, ¿cierto? Entonces, eh, si hay un momento en que se pueda aprender esa, ese momento de recordar cuando se estaba en el vientre materno y no se tenía necesidad, ¿cierto? Ese momento lo va a recordar. Entonces uno va a ver, el recién nacido va a aprender porque tiene eh, formas cognitivas que se están desarrollando. Por ejemplo, lo perceptivo, pero sensorial, que se va a ir conectando y después las asociaciones que va a ir teniendo. Entonces, bueno, eso va a ser el camino en el cual cognitivamente se empieza a explicar la experiencia, situación que muchas veces coarta la experiencia emocional en la mayoría de las personas, respecto a la culpa, respecto al cumplimiento, respecto a que nos impide decir somos como somos y en la vida parece que todavía ando buscando ese paraíso perdido, ¿ya? Vamos a llegar a eso, ¿ah? Pero todavía no. Entonces, vuelvo. En ese recién nacido, ¿cierto? Aprende eso. Si no hay un clima cariñoso, por último una máquina, no sea, pero si no media en ese momento del desarrollo, alguien que represente las necesidades humanas fisiológicas, seguridad y pertenencia, ¿cierto? Que se supone se perdieron. Entonces cuando se tienen experiencias tempranas en donde está ese momento, entonces yo aprendo a tolerar la frustración, porque la frustración no se da lo que yo quiero, ¿cierto? Porque lo que yo quiero sí existe,
sí hay un momento, sí está, no me abandona ese momento, ¿cierto? Aun cuando ahora esté llorando, tengo hambre y todo, pero empiezo a aprender de que el mundo tiene estos dos aspectos, ¿sí? Pongamos que lo que hay es carencia. Veamos primero carencia del afecto. ¿Qué va a suceder? A lo mejor las necesidades fisiológicas están. Las necesidades de seguridad se les va a tener que armar sí mismo, ¿sí? Y las necesidades de pertenencia también se les va a arreglar por sí mismo. Entonces podríamos decir, no quiero, esto no es una afirmación, pero podríamos decir que un sujeto que en la vida, ¿sí?, se la arregla por sí mismo, pero además eh, este, él genera la pertenencia. Esa persona es su propia seguridad, ¿sí? Y se provee abundantemente. Estamos hablando de alguien que entonces se cree superior al resto, alguien que tiene un ego gigante, alguien que ve a los otros como objetos, y los otros son, pertenezco a esto, pero por mis conveniencias y por mis manipulaciones. Y tenemos un psicópata que en el fondo aprendió que en el mundo o hacía eso o estaba sintiendo y vivenciando lo peor que un ser humano puede vivir. Es fuerte. La mayoría de las personas, esto también después se puede ir cambiando con la experiencia, con psicoterapia, pero las personas, en el fondo, en la vida, tratamos, como dice Freud, ¿cierto?, de recuperar ese ese estado sin, es que Freud usa la palabra perturbación. No, no importa, ¿ya? Un estado homeostático, en lo cual no hay necesidades, carencias, ¿cierto? Y eso solo se obtiene en la muerte, ni siquiera al inicio del nacimiento o antes. Para Freud ese es el principio de muerte. El principio de muerte, el principio del placer, el eros, el tánato, ¿cierto? Pero el principio de muerte va principalmente definido porque las personas, ¿cierto?, tratan de recuperar, ¿sí?, estas vivencias intensas de ser, de haber nacido.